Cuando mi lucha toque a su final y me hallé salvo en la playa eterna, junto al que adoro, mi Rey celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será, cuando por gracia su faz verá allí. Eterna gloria será para mí. Me da muchísimo placer y buenos recuerdos escuchar esta canción, este himno. Era el favorito de mi padre, que fue un pastor y un predicador del Evangelio, y siempre cantaba este himno. Gloria sin fin, eso será. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos y seguidores de este programa del Ministerio Arca de Gracia. Soy el pastor Joel Rubén Díaz de la Paz y les estoy saludando y deseándoles que pasen y disfruten de un feliz santo sábado. Desde la puesta del sol del viernes comienzan las horas sagradas del día que Dios reposó, bendijo y santificó. Hay mucha gente que no han podido procesar este tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios, y toda persona moral, decente, sea cristiano o no, de alguna manera guardan los 9 restantes mandamientos, pero el sábado es cuestión de otra cosa, porque el sábado es una señal, dice el Señor en su palabra, será una señal entre mí y vosotros para siempre. Así que el sábado es una señal que vamos a exhibir los que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que les estoy invitando, si no tienen conocimiento de esta temática del Santo Sábado, bueno, dediquen tiempo a investigar y saber alguna cosa más para añadirlo a su arsenal de textos bíblicos, doctrinas y nuevos conocimientos que vamos descubriendo en la palabra de Dios. Pero sí sé que hay un gran público que me escucha, que sí guarda el sábado, que han aprendido estas verdades bíblicas desde hace mucho tiempo. Les deseo un feliz sábado a todos y que la paz de Dios esté con ustedes. Estoy saludando a todos aquellos hermanos que de cierta manera se conectan. He visto una cantidad de oyentes cada noche cuando termina el programa, pero después se van sumando y se van añadiendo más personas, y al otro día se duplica el grupo, y eso es maravilloso y muy satisfactorio para el que siembra. Cuando uno siembra, uno quiere ver que germine aquella semilla. Vamos a tener una oración para comenzar el estudio bíblico de hoy. Estamos en una porción del Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estudiado y vamos a concluir el primer milagro de Cristo iniciando su ministerio. Así que vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te respetamos, Señor, te honramos y te rendimos adoración y reverencia en este tu día santo del sábado. Ese día que desde el Edén separaste para que el hombre siempre reconociera que tú eres el Creador y eres quien mereces toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Padre, perdona nuestros pecados pasados, las caídas y los errores que hemos tenido en esta semana,
Y al llegar tu día santo, recógenos, abrázanos y cúranos de nuestras heridas, de nuestras tristezas, y que tengamos un tiempo de solaz y de bendición junto a tu presencia divina. Oramos por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestras iglesias, y donde quiera que haya un creyente que invoque el nombre de Jesús, que tú tengas misericordia. Oramos por las personas que sufren en silencio diferentes tipos de situaciones tristes, que hasta ellos llegue tu paz, tu misericordia y tu liberación. Oramos también, Señor, por los enfermos y especialmente por Dianita Pérez. Estamos orando que tú reprendas el espíritu de enfermedad y le des liberación. Creemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad si oramos fervientemente y pedimos con fe la misericordia divina. Oramos también por Eric García y estamos orando por nuestra hermana Dunia, que tú tengas misericordia de ellos, les sanes, les restaures y puedan contar tus maravillas. Padre, ahora vamos a abrir la Biblia y no hay una persona que tenga el control de lo que va a decir, de lo que va a enseñar, porque es tu palabra, es una fuente inagotable, y a menos que el Espíritu Santo nos asista, no vamos a tener claridad en el asunto. Oramos por tu presencia, por tu misericordia, y que nos concedas el privilegio de recibir la luz de Dios en esta hora. Hay algunas personas esperando y escuchando esta palabra con el propósito de abastecerse de nuevas energías espirituales. Reclamamos tu misericordia y tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Voy a hacer un breve recuento. Durante toda esta semana, desde el martes, hemos estado estudiando y disfrutando detalles que han estado sueltos por ahí, pero al traerlos de vuelta sobre la mesa podemos ver con claridad las figuras y las enseñanzas de cada porción bíblica, y el primer milagro de Jesús, ha sido muy interesante estudiarlo durante esta semana. No pretendo hacer una tesis o decir algo que nadie haya dicho. Pretendo que saboreemos las Sagradas Escrituras y que cada versículo encuentre su aplicación a nuestro contexto personal, y que el estudio de la Biblia no sea una rutina ni sea algo cansón, sino que nuevas ideas y nuevos enfoques nos puedan ayudar a todos. Voy a leer completamente toda la porción bíblica de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10, que es donde termina el 11, que es donde termina este primer milagro de Cristo, y vamos a enfatizar, vamos a ampliar un poquito más el último versículo de esta porción, porque ya lo demás lo hemos explicado anteriormente. Si alguna persona se ha perdido los mensajes y tiene interés en tener toda la dinámica de este estudio, puede buscar en Facebook, en mi página, están esos mensajes registrados, y también en mi canal en YouTube aparece bajo el nombre del pastor Joel Rubén Díaz de la Paz, y puede ver toda la secuencia de temas que hemos predicado, si a alguno le interesara. Voy a leer. Dice San Juan capítulo 2 versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Anteriormente estuvimos explicando que en el Evangelio según San Juan se nota este tipo de caracterización. No se llama a la madre de Jesús por su nombre María, sino que Juan la llama la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan es el historiador, el comentador, el evangelista que enfoca directamente la persona de Cristo, lo pone en un lugar muy especial, y las características y las figuras que él usa mencionando a Cristo son como el centro de la adoración y del amor de Dios. Así que vamos a ver aquí, cuando se refiere a María, va a decir la madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, o sea, los primeros discípulos que tuvo Cristo. Por lo menos 5 discípulos estaban aquí con Cristo. Y si nosotros leemos el contexto anterior, los últimos versículos a partir del versículo 43 del capítulo 1, vamos a encontrar los nombres que eran Felipe, Natanael, Santiago, etc. 5 discípulos están aquí con Jesús en este espacio, en esta cita. Y faltando el vino, versículo 2, 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí aparece María como un elemento familiar importante, ejerciendo esa autoridad que toda madre ejerce aun cuando los hijos son grandes, y le viene a plantear un problema a Jesús. Obviamente ya José había muerto hacía algún tiempo, y por algunas etapas ya anteriores María descansaba todos sus problemas habitualmente en Jesús, que vivía con ella y era mayor de edad. En estos momentos tiene 30 años, así que ella, como de costumbre, ve una situación y viene y le presenta el problema a Cristo como si él pudiera solucionarlo inmediatamente. Ahora, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice esto? No ha recibido la orden del Padre de comenzar su ministerio público. La mamá piensa que tiene autoridad sobre él, pero ya esa jurisdicción terminó, diría yo, y ha comenzado Cristo a depender solamente del Padre, porque ya está en su camino ministerial, ya llamado a algunos discípulos, ya está en otra frecuencia. Versículo 5. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. O sea, aunque Cristo la trata cortésmente y le da una negativa, pero se siente una negativa relativa, no era una negativa tajante, porque él estaba esperando la orden del Padre. Entonces, cuando ella siente el tono de su voz amoroso, cortés, firme, pero ella tiene confianza en lo que él siempre ha hecho, se voltea a la gente que está preocupada organizando la fiesta y le dicen: hagan todo lo que él dice. Dice el versículo 6: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bien, este simbolismo de estas 6 tinajas, que era para otra cosa, no eran elementos de cocina, no eran artefactos del uso de la boda, esto estaba allí por otra razón. Y eso tenemos que aprender, lo que el Señor va a aprovechar lo que sea para cumplir sus santos propósitos. No puedes subestimar nada, porque en este caso unas tinajas que eran para agua, para un rito de purificación, Jesús las usó para proveer en grande. Ayer di el tema presentando que las tinajas contenían unos 100 litros, pero buscando enfáticamente hoy más datos, encuentro que cada tinaja podía albergar, cargar, incluir 100 litros. Así que estamos hablando de un milagro en abundancia, donde Cristo provee unos 600 litros de vino sabroso, el mejor que se pueda tomar en un momento donde no había nada. Así es Dios, de abundante y de supremo. Entonces, versículo 7, Jesús les dice: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Eso le llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. El maestresala es el hombre, el probador, el catador, el que sabe de vinos, el que fue contratado por el esposo. O sea, una de los nombres importantes que estaban en la invitación, me estoy inventando esto, era
que hoy va a estar con nosotros fulano de tal, que es un gran maestresala, un gran probador de vinos. Él va a garantizar que el vino sea bueno. Y donde ese hombre lo invitan, donde ese hombre lo contratan para que pruebe el vino, la gente sale satisfecha porque él dice si está bueno o no está bueno el vino. Entonces, dice Cristo, saquen ahora y llévenle al maestresala. El maestresala prueba el vino sin saber de dónde era. Entonces, cuando él prueba este vino, llama al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. O sea, ya la gente está media mareadita, ya la gente ya no sabe ni qué está tomando, le sacan uno cualquiera y siguen tomando vino. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Nosotros leemos este texto así por arribita y perdemos un poco el dilema que se está presentando aquí. Este hombre tiene prestigio, este hombre tiene una reputación en toda la ciudad de que él prueba bien el vino. O sea, no ha pasado nunca que él probó un vino y dijo: este es el mejor, saquen este primero porque este es el mejor y pongan este después. O sea, me estás haciendo quedar mal. Es lo que le está diciendo él al esposo: me estás haciendo quedar mal. Yo dije que este era el mejor, pero resulta de dónde tú sacaste esto. O sea, él no sabía nada, pero sí lo sabían los sirvientes. Ahora bien, dice el versículo 11, y vamos a mezclar el versículo 10. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. O sea, este es el primer incidente público donde los discípulos que han venido siguiendo a Cristo por su llamado, pero no tienen una conciencia, no tienen una claridad de con quién andan. Pero al ver esta situación dice que sirvió para que sus discípulos confirmaran su creencia en él. No quiere decir que ahora, a partir de ahora van a creer, no. Para que ellos fortalecieran su fe, para que ellos creyeran en él. Muchas veces nosotros nos ha pasado, a cualquiera le ha sucedido, que hemos tenido un impulso de fe, hemos aceptado la palabra de Dios, hemos aceptado la predicación de un pastor o una campaña evangelística o un retiro que se haya hecho en algún lugar, y hemos regresado de ese lugar creyendo en el Señor y con una mejor conciencia de fe. Y mucha gente en uno de estos momentos de prédicas y de evangelio vivo han decidido bautizarse y dar el paso y bautizarse. Sin embargo, su vida ha sido una vida después del bautizo o del bautismo, una vida más o menos normal, hasta que llegó una crisis, llegó una situación de enfermedad, o llegó un accidente, o sucedió algo que no se esperaba, y ahora esta persona se ha refugiado en la fe, ha clamado a Dios, ha ayunado y ha invocado el nombre del Señor, y ahora ha visto la gloria de Dios. A esto se refiere cuando dice: y sus discípulos creyeron en él. O sea, una cosa es la fe pasiva y otra cosa es la fe activa. ¿Cuál es la fe activa? La que emerge en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de una enfermedad. Por eso somos llamados a confiar en Dios. Me ha gustado siempre hacer lo que dice la Biblia. Por ejemplo, llego a casa de una persona que está enferma y tiene una situación crítica de enfermedad. Entonces, yo le digo a la persona: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y la persona me ha dicho: sí, yo creo que me puede sanar. Por ejemplo, voy a contar la experiencia de una hermana que asistió por mucho tiempo a nuestra iglesia, su familia. Ella no asistió tanto, pero su familia más tiempo. Ella era más rezagada en llegar, pero finalmente llegó, y llegó con mucha fe. Y cuando yo conozco a esta hermana, ella me cuenta que tiene un tumor en el cerebro, un tumor cerebral. Le está produciendo muchos dolores de cabeza, le está produciendo mucha angustia, está muy triste porque ella estaba cuidando unas pequeñitas, unas nietas, y ella
me dijo, pastor, yo no me quiero morir. Y lo decía con lágrimas en sus ojos. Y yo predicaba en su casa, tenía una casa culto en su casa. Entonces le digo, bueno, a ver, hermana, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Dice, sí, yo creo que Dios me puede sanar. Ella lo dijo con una vehemencia tremenda, con una determinación asombrosa. Dice, pero primero me quiero bautizar. O sea, ya ella tenía las cosas en orden. Su fe estaba sólida, sólida. Y ella dice, yo sé que Dios me quiere sanar, pero primero me quiero bautizar. Porque yo estuve por más de un año, creo que 2 años, visitando su casa allá en el campo y les predicaba el Evangelio una noche determinada de la semana. Ahora, su fe se había fortalecido en la palabra de Dios y ella con una determinación tremenda, con 2 o 3 diagnósticos de un tumor en el cerebro, ella dijo, yo sé que Dios me puede sanar, pero me voy a bautizar. Y ahí preparamos la ceremonia, se bautizó y en el momento siguiente, al día siguiente, fuimos para allá con otro líder de la iglesia y nos sentamos en su casa, oramos y le leí el texto bíblico que dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces leí aquella porción bíblica que tenemos que llamar a los ancianos, ungirla con aceite para que Dios se manifestara y realizamos la ceremonia cumpliendo los requerimientos bíblicos. Fuimos por los pasos bíblicos. Yo le dije, María Luisa, es su nombre, te toca tener fe, confiar en Dios, vamos a ungirte con aceite y esperar en la voluntad divina. En ningún momento dije, ahora mismo vas a ser sana y yo te declaro sana en el nombre del Señor. No hubo nada de eso. Fue una cosa sencilla yendo por los parámetros bíblicos. Y fuimos allá, un hermano y yo, oramos, pusimos las manos sobre ella, la ungimos con aceite y posteriormente ella demostró el testimonio que Dios la sanó y el tumor desapareció. Hasta donde yo sepa, desapareció el tumor. Ya no nos vimos más por ciertas razones, pero ella andaba feliz y contenta con la sanidad ejecutada por parte de Dios. ¿Por qué? Una cosa es la fe de María Luisa antes del tumor, otra cosa debe ser la fe de María Luisa después del tumor sanado por el Señor. Estamos refiriéndonos a esas 2 letricas que aparecen en la historia bíblica o en la historia secular. Aparece una letrica AC antes de Cristo. Aparece después otra letrica DC después de Cristo. Y de eso se trata la vida del creyente. Una cosa es aceptar el Evangelio pasivamente y otra cosa es aceptar el Evangelio activamente, basado en una experiencia, basado en un reto, en una victoria de fe. Por tanto, le dice el Maestro Sada, todos sacan el buen vino primero y después el más malito. Pero tú has dejado el más malito para el mejor para el final. ¿Por qué? Porque con Cristo las cosas son diferentes. Por linda que haya sido tu vida, por bella que haya sido tu juventud, por bien que la hayas pasado, nunca serás completamente completo, feliz, satisfecho y con paz hasta que Cristo llegue a tu vida. Una cosa es tu vida antes de Cristo, otra cosa es tu vida después de Cristo. Antes de Cristo comenzó la fiesta, sacaron el vino que había, pero no lo habían ni calculado y se acabó. Llegó Cristo, hace un milagro y lo mejor viene después. ¿Sabes qué? Mucha gente en su etapa juvenil y la segunda juventud, esta que llega hasta los 30 y pico de años, que uno se cree muy joven, como que no tiene tiempo para Dios porque tienes tantos planes, tantas cosas que hacer, tienes tantos amigos, tienes tantas fiestas donde ir, tienes tantos proyectos que no le dedicas tiempo al Señor. Sin embargo, en algún momento de la vida se acaba la juventud, cuando Dios ha tenido misericordia, se acaba la juventud y comienzas a ver la vida diferente.
Los amigos que tenías por decenas se reducen a 5. Y a medida que pasan los años quedan 3. Y al final queda 1 y no le crees mucho. Porque nos damos cuenta de las cosas que antes no veíamos, porque ahora al estar en Cristo, conocer la palabra de Dios, estamos en el DC, después de Cristo. Si tú has tenido una vida triste hasta aquí, y no hay manera que tu vida se enderece, no hay manera que logres el ideal, no hay manera que logres alcanzar lo que has soñado siempre, prueba con Cristo. Trata de dedicar un tiempo a conocer al Señor en su palabra. Practica la oración, practica predicar la palabra a alguien que necesite. Visita un hospital, visita un asilo donde están los ancianitos y háblales de Cristo. Haz algo diferente y tu vida será diferente. Yo conozco muchos creyentes que defienden sus doctrinas, que son bravos peleando con la Biblia, son espadachines bíblicos, pero jamás han llevado un alma a Cristo. Entonces, ¿de qué vale todo ese conocimiento doctrinal? Viven encerrados en una cápsula de una fe fantástica, una creencia, un árbol muy lindo, con muchas hojas, pero no tiene un fruto, no tiene una frutica. No se le puede tirar ni una piedra porque no tiene nada a qué tirarle. Entonces, son vidas. Han conocido el Evangelio, han conocido la palabra de Dios, militan en iglesias, pero no tienen la capacidad, no sienten el don, no sienten el llamado de darle la palabra de Dios a una persona. Entonces tenemos este prototipo de gente que, aunque conocen la Biblia, aunque conocen la palabra de Dios, aunque van a una iglesia, viven en el AC, antes de Cristo. Y a veces se les salen sus arranques de ira, sus explosiones de violencia, a veces tienen pecados, caídas, fracasos, porque aunque han visto a Cristo, lo siguen de lejos. Y la Biblia menciona discípulos que siguieron a Cristo de lejos, no querían involucrarse, no querían inmiscuirse en las cosas de Dios, no querían sumergirse en los programas del Altísimo, entonces seguían a Jesús de lejos. Tú no puedes tener una vida cristiana victoriosa, exitosa, siguiendo a Jesús de lejos. Basta ya de decir, algún día voy a ir a la iglesia. Hermano, ir a la iglesia no es relacionarse con Dios. Ahora no hay iglesias. Y la gente se está relacionando con Dios en su casa, con su Biblia. Entran a su cuarto, se arrodillan, oran, claman al Señor. Entonces, con Cristo, aunque a los 60 años, a los 70 años, a los 80 años, tú aceptes a Jesucristo, de todas maneras, esa etapa de tu vida va a ser mucho mejor, más bendecida y de más sabor que toda la juventud que viviste. Qué bueno sería que los jóvenes, que nuestros jóvenes, acepten a Cristo ahora que son jóvenes. Dice el sabio Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué? Para que te evites los males, las tristezas, las angustias. Vivimos, después que pasamos los 30 años, vivimos en una etapa de cosecha. ¿Cosecha de qué? De lo que sembramos antes de los 30 años. Lamentablemente, y yo le digo esto a mis hijos cuando puedo hablarles y cuando me quieren escuchar, yo les digo, lamentablemente, vamos escribiendo nuestro futuro cuando somos adolescentes y jóvenes. Por eso el buen vino que produce Cristo es el que va a saborear toda tu vida. Entrégale tu corazón al Señor, pasa tiempo con Cristo, pasa tiempo con Él. Cuando Cristo llegó a aquel lugar, hizo tal milagro que superó las expectativas y las prioridades de aquel maestresala. Él quedó frustrado y le dice al esposo, me estás haciendo quedar en ridículo porque yo di mi palabra que este era el buen vino y lo que tú estás sacando ahora es superior. Eso es tu vida después de Cristo. Hermano, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo voluntariamente. O sea, no va a venir un ángel y te va a abrir la Biblia. No va a venir un querubín a leerte la palabra de Dios. Tú tienes que abrir la Biblia con tus manos. Tú tienes que decir,
este tiempo, este momento, lo voy a usar para leer la palabra de Dios. Quiero saber de Cristo, quiero conocer su palabra, quiero vivir por la fe y no por las matemáticas, y no por los cálculos o por las ilusiones o las fantasías de esta tierra, de este mundo de pecado. Entonces, yo te hago un llamado en esta noche. Para lo que estás haciendo. Deja de luchar solo. Pelea junto a Cristo. Deja de intentar ser feliz. No vas a lograr ser feliz hasta que el Espíritu Santo llene tu corazón de paz y te ordene tus pensamientos y tus prioridades y lo que realmente debes hacer. Que Dios te bendiga mucho. Y que quizá este fin de semana te atrevas a pasar tiempo con el Señor. Pasa tiempo orando. Y quizá visitando a alguna persona que necesita, que te espera, pero que tú no llegas. Hay alguien esperándote que tú no vas. En el nombre de Jesús, dedícate un poco a los que necesitan y no pienses tanto en ti, que en ti va a pensar el Señor. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Vamos a orar juntos. Padre, oramos para que tu palabra se quede grabada en nuestras mentes y que nos ayudes a tomar decisiones y salir de la inanición, de este stop, de esta parada insensible, que no nos movemos. Estamos como paralizados, como frisados, Señor. Ayúdanos para alimentarnos de la palabra de Dios cada día. Despierta en nosotros, en la iglesia, en todos aquellos que escuchan, un vivo deseo de leer la palabra de Dios, de ponerla en audio en el teléfono, hacer algo para que tu palabra entre a nuestros oídos. Es una pelea tremenda, es una lucha contra el yo, donde el enemigo nos engaña y nos paraliza con sus trampas, pero oramos para que tú envíes ángeles poderosos en nuestra defensa y que podamos abrir los ojos y reaccionar ante el llamado que el Señor nos ofrece. Pedimos tu bendición para el descanso de esta noche y que disfrutemos de un feliz santo sábado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.